Buenas, buenos días, todavía días. El día de hoy nos corresponde ver la cátedra número 4 sobre normalidad, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Hasta ahora lo que hemos hecho en clases es básicamente resumir los datos que tenemos disponibles, de ellos sacar algunos valores, como valores de tendencia central, media, mediana, moda, valores de dispersión, varianza, desviación estándar, rango intercuartílico. Pero hasta el momento solamente hemos descrito. Hoy día ya pasamos a poder hacer inferencias o hacer propuestas sobre nuestras distintas poblaciones de las cuales obtuvimos nuestra muestra. Entonces, el día de hoy vamos a ver estos distintos tópicos y los vamos a tratar de ir aplicando. Entonces, partamos con un ejercicio. El hospital utiliza actualmente el antibiótico estándar para tratar una infección intrahospitalaria severa. Un laboratorio propone reemplazarlo por un nuevo antibiótico, argumentando que logra mejores resultados, aunque su costo es considerablemente mayor. Para respaldar esta propuesta, presenta los resultados de un ensayo clínico. El nuevo antibiótico, curación clínica del 71%, antibiótico estándar, curación clínica del 68% de los pacientes. A primera vista, el nuevo tratamiento parece superior, pero la pregunta es, ¿la diferencia observada del 3%, podemos decir que representa un efecto real del nuevo tratamiento? Ustedes podrían decir, sí, esa disminución de 3% se debe efectivamente a que el medicamento es mejor. Juéguensela con una respuesta, sí o no. Por ahí veo unos no. ¿Por qué no? Ya es bajo el porcentaje. ¿Qué pasaría si yo les dijera que este estudio se hizo con 30 personas en total? No, no nos quedaríamos con eso. Y si les dijera que fue en 10.000 personas, ahí ya podríamos entrar a hablar. ¿Cómo sabemos que este 3% no fue debido al azar? Eso es lo que vamos a tratar de responder el día de hoy. Si es que este 3% efectivamente nos sirve, es efectivo en la reducción, que no se debe al azar, y adicionalmente ponerlo en contexto. ¿Este 3% valdrá la pena considerando que su costo es considerablemente mayor? ¿Vale la pena sopesarlo? Si me va a estar mejorando 3 de cada 100 personas adicionales, ahí tenemos que entrar a verlo. Entonces, hoy vamos a ver la utilidad de la distribución normal, nos vuelve a aparecer, los intervalos de confianza y los valores de P o p-value, distinguir entre la hipótesis nula H0 y la hipótesis alternativa H1, así como los errores tipo 1, 2 y la potencia, distinguir la significancia estadística y la relevancia estadística, ya lo estuvimos ahora viendo un poquito, y redactar conclusiones inferenciales básicas de forma adecuada. Entonces, como yo les decía, lo que hemos hecho hasta este punto en las clases es básicamente estadística descriptiva. Vimos los datos, qué forma tienen, los vimos en boxplot, medidas de tendencia de resumen central, de dispersión, hemos visto lo que es la media, la mediana y nuestros datos muestrales. Pero ahora nos vamos a mover hacia la estadística inferencial, en que a partir de las muestras que hemos visto, si podemos sacar algunas conclusiones respecto a la población. Y para ello vamos a utilizar algunas herramientas como intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, y siempre vamos a tener la incertidumbre presente para poder llegar a la toma de decisiones. Entonces, a modo de resumen, nosotros hemos visto lo que significa qué es una población. La población es todo nuestro grupo de interés de unidades de análisis. Si nuestra unidad de análisis son personas, por ejemplo, podría ser todo Chile, con alguna variable que queramos medir. Por ejemplo, los niveles de glicemia en sangre. Y nosotros a partir de ello, de todo este universo que se le puede denominar también, obtenemos una medida
como por ejemplo el promedio real de glicemia en sangre para todos los chilenos dentro del territorio continental, y le llamamos parámetro. Las medidas que nosotros obtenemos de la población se llaman parámetros. Generalmente son imposibles de medir por temas de tiempo, temas de costo y adicionalmente porque el tamaño muchas veces puede ser inalcanzable. ¿Cómo lo podemos solucionar? Y estudiar y hacer algunas inferencias sobre la población, estudiando una muestra de ella. La muestra es un subconjunto que realmente estudiamos. Tomamos unas partecitas, por ejemplo, algunas personas de Arica, otras de Parinacota, otras de Antofagasta, otras de La Serena, Valparaíso, Los Ángeles, Santiago y así sucesivamente, y les medimos la glicemia. La medida que nosotros generemos a partir de nuestra muestra se llama estadístico. ¿Ya? Por ejemplo, el promedio que vamos a observar, que aquí se denota con X barra. ¿Cuáles son las ventajas? Es más rápido, es más accesible, es más económico y es más posible de realizar este estudio que estudiar a toda la población. Sin embargo, la estadística siempre nos cobra y esto tiene un costo, que es el error muestral. No lo entiendan error como equivocación, sino cómo se va dispersando la información. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo una muestra de personas de toda mi población, esa muestra va a variar el promedio respecto al promedio real que tiene toda la población. Independiente de la muestra que yo tome, siempre voy a tener esa variabilidad. Y eso está dado principalmente por el azar. No es una equivocación, sino que es el precio de no medirlos a todos. Entonces, la variabilidad muestral está dada por distintos componentes. Entre ellos, por ejemplo, que sean individuos distintos. Podemos haber incluido, por ejemplo, a personas diabéticas, personas sanas, deportistas, niños que justo venían después de un cumpleaños y estaban con exceso de azúcar. Vamos a seleccionar pacientes diferentes. Otro factor que influye en la variabilidad van a ser los resultados distintos. Cada vez que nosotros tomemos una muestra distinta de la población, vamos a ir obteniendo resultados distintos. Y aquí queda súper reflejado en la imagen, la ilustración que está a la derecha. Por ejemplo, si tuviéramos toda una población donde un parámetro, una variable, su media verdadera, mu, es 50, no podemos ver a toda la población. Por lo tanto, tomamos muestras. 1, 2, 3 y 4. Todas con la misma cantidad de personas, pero personas distintas al fin y al cabo. Y vamos teniendo distintos promedios muestrales. 48,5, 51,2, 48, 49,8, 50,5. Entre ellos se parecen a la media verdadera, pero se parecen. No son exactamente lo mismo. Va a haber variabilidad entre las muestras y adicionalmente entre la muestra y la población total. Por lo tanto, por mucho que provengan de la misma población, siempre vamos a tener este nivel de variabilidad. Y eso está dado por el azar muestral. El error aleatorio o azar muestral, que va a ser nuestra diferencia entre el resultado muestral y la realidad poblacional, que se debe simplemente al azar de ir tomando a las personas para poder hacer nuestros cálculos. Entonces, entender que la variabilidad entre muestras es normal y esperable y no es un error humano en la medición, sino una consecuencia natural e inevitable de estudiar solo a una parte de la población. Es el peaje que nos cobra la estadística por haber tomado un atajo. Esta incertidumbre o error o azar muestral que nos va quedando, porque existe una diferencia entre los valores que habíamos visto anteriormente, entre estos y estos, se denominan como incertidumbre, nos puede influir en cómo nosotros reportamos los resultados. Por ejemplo, si decimos que de la muestra
vimos una media de colesterol de 200 miligramos por decilitro. Estamos dando un valor puntual, pero estamos dejando fuera todos los demás valores que me puedan haber dado. Una persona con 190, una persona con 198, una con 230, una con 250. Nos dejo fuera todo lo que es la variabilidad de los resultados que me dio. Por lo tanto, presenta una desventaja que no nos está hablando sobre el error o el azar muestral o la variabilidad que están teniendo los datos. Por lo tanto, es casi imposible que la población completa tenga ese valor exacto. ¿Cuál es la solución estadística? Que midamos la incertidumbre. Y para ello, nosotros tenemos que incluirla generalmente dentro de un rango. Por ejemplo, durante esta clase vamos a pasar de hablar de valores puntuales a rangos. Por ejemplo, digamos que tuvimos un primer rango en el cual vamos de 180 a 220. Y un segundo rango que hicimos, ahora abarcando más población, de 150 a 250. Cuando hablamos de esto, ¿cuál de los dos les parece más preciso? ¿El primero o el segundo? El primero, porque el rango es mucho más acotado. Si yo lo graficara así, tengo 150 acá y 250 acá. En cambio tengo 180 acá y 220 por acá. El rango es mucho más acotado. Tengo menos espacio por donde se va a estar moviendo mi valor verdadero. Tengo 20 y 20, 40. 40 casillitas en las cuales posiblemente moverme. Mientras que acá tengo 100. Un rango más acotado es más preciso. Mientras que un rango más amplio tiene menor precisión. Y eso también va con cuán amplio o cuán estrecha es nuestra duda. Aquí la duda es más estrecha, aquí la duda es más amplia. Y pasamos de dar solo un número, 200 miligramos por decilitro, a dar un rango de valores probables. Por lo tanto, decir dónde estaría ubicándose nuestro valor. No eliminamos la incertidumbre, pero la incorporamos dentro de nuestros resultados. Y una forma de poder incorporarla es haciendo uso de lo que es la distribución normal. Ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero el rango normal, perdón, la distribución normal es un modelo matemático que tiene una forma de campana simétrica. Básicamente, esta curva o distribución normal, la gracia que tiene es que la media a la vez también me va a dar la moda y la mediana. Es simétrica. Si yo lo divido a la mitad, lo que está, la mitad de la derecha es exactamente igual a la mitad de la izquierda. Se van a tender a juntar la mayor cantidad de los datos en un centro. Y aquí es donde está el hecho de que sea unimodal, que tenga solo una moda. Por otra parte, también tiene el hecho que considera dentro del modelo teórico, se puede extender hacia el infinito positivo y el infinito negativo. Por lo tanto, voy a ir teniendo menor cantidad de datos hacia los extremos, pero puedo tener valores hacia los extremos. Y estos extremos se denominan colas, por si acaso. Cola izquierda, cola derecha. Y estos valores raros se van a ir acumulando en los extremos. ¿Cuál va a ser su utilidad a nivel de salud? Que hay distintos factores biológicos que tienen una distribución normal,
Por ejemplo, la presión arterial, el colesterol, el peso, se distribuyen de esta forma, como una curva normal. Y adicionalmente nos va a permitir usar herramientas estadísticas para calcular probabilidades y tomar algunas decisiones. Por lo tanto, si bien es una aproximación muy útil, no es una ley universal. Por ejemplo, me puedo encontrar en otras situaciones como conteo de días de hospitalización o conteo de infecciones por bacterias raras, en las cuales no voy a tener una distribución normal. Pero existen otras variables en las cuales sí voy a ver este tipo de distribución y por lo tanto voy a poder hacer uso de las propiedades que tiene. ¿Qué propiedades tiene? De partida es simétricamente perfecta. Por lo tanto, ¿qué medidas de resumen nosotros ocupamos cuando teníamos simetría? Media más menos desviación estándar. Súper bien. La media me va a estar dando el centro de gravedad o donde se están concentrando la mayor cantidad de los datos. Fíjense ahí, está puesto la media y va a ser igual a la moda y igual a la mediana. Vamos a tener una concentración predecible en que donde esté la mayor cantidad de los datos va a ser generalmente el centro. Ahí es donde se van a estar acumulando nuestros valores y alrededor de ello también se pueden dar, pero con menor frecuencia. Y se caracteriza porque hay dos parámetros que van a dictar su forma. De partida, la media define la posición respecto al eje horizontal. Por ejemplo, puede estar acá o me podría mover para acá y podría estar por acá el pic de la curva. Por otra parte, también la desviación estándar, que era la raíz cuadrada de la varianza, me va a definir la dispersión. Acuérdense que la desviación estándar nos hablaba de la dispersión de los datos. Y esta va a definir cuán empinada o cuán aplastada es la curva. Si yo tengo una desviación estándar grande, la curva se va a volver de este estilo, aplanada y ensanchada. Pero si tengo una desviación estándar pequeñita, me pudiera ver con una curva más delgada y más empinada. ¿Qué gracia tiene que nosotros consideremos estos dos parámetros? Que nos permiten hacer algunas aproximaciones respecto a las poblaciones que nosotros vayamos a evaluar. Y aquí viene su utilidad. La regla empírica, 68, 95 y 99,7. Esto es materia, esto es full preguntable para la prueba. ¿Por qué? ¿Qué dice esta regla? Dice que la concentración de datos es predecible de acuerdo, según si la variable tiene una distribución normal, los datos se van a agrupar alrededor del promedio de una forma exacta. Si yo al promedio le sumo o resto una desviación estándar, vamos a contener el 68% de los datos, todo este rango de acá. Pero si considero dos desviaciones estándar, ahora ya paso de 68 a contener el 95% de los datos. Si hago tres desviaciones estándar, ya incluyo cerca del 99,7% de los datos. Entonces, yo puedo darles la información respecto a la media y la desviación estándar y ustedes podrían decir, dentro de este rango está el 95% de toda esta población. Veámoslo con un ejemplo práctico. Supongamos que medimos la longitud de las personas de la cadera hasta los pies. Una información que queríamos tener por X motivo. ¿Cuántas personas medimos? Digamos que 100.000.
El promedio que me dio, digamos que fueron 100 centímetros. Y la desviación estándar que me dio, digamos que fue 5. Por lo tanto, en base a esta regla, yo puedo saber dónde se me concentran los datos. Por ejemplo, si quisiera saber dónde está el 68% de todos mis datos, de estos de acá, la fórmula es el promedio más menos la desviación estándar. Una desviación estándar. Reemplazo. Promedio es 100 más menos 1 multiplicado por la desviación estándar, que es 5, me da 100 más menos 5, y esto es 95 y 105. Dentro de este rango, yo ya tengo a 68.000 personas o 68.000 mediciones. Pero en ciencias biológicas nosotros tendemos a ocupar el 95%. Para el 95% me dice que es el promedio más menos 2 veces la desviación estándar. Reemplazamos 100 más menos 2 multiplicado por 5. 2 por 5, 10. 100 más menos 10 y le sumo y le resto 10. 90 y 110. Y yo aquí ya estoy considerando el 95.000 determinaciones que hice. Yo podría seguir. Veamos dónde está el 99,7%. El promedio más menos 3 veces la desviación estándar. 100 más menos 15 sería 15 sería 85 y 115. Y aquí yo tengo 99.700 mediciones que hice. Entonces, en base a esos datos, yo puedo saber dónde se están ubicando mis valores que tuve de las determinaciones, utilizando simplemente esta regla de acá. Y con eso, ¿qué me va a poder dar? Un valor descriptivo. Rápidamente, yo sé en qué rango se está moviendo la mayoría. Generalmente trabajamos con el de 95. Entonces, por ejemplo, si yo les digo que tuve a una persona que me dio un valor de la longitud desde la cadera hasta el tobillo de 150, ¿está dentro o está fuera del rango? De nuevo. ¿Cómo? De nuevo. Hicimos nuestra determinación. Nos quedamos con un valor de referencia en base al 95% de los datos. El rango que me dio es de 90 a 110. Si yo les digo, me encontré dentro de los datos una persona que tiene una longitud desde la cadera hasta el tobillo de 150 centímetros, ¿está dentro del rango? No. Ese sería un valor atípico, ¿ya? O un valor extremo. No quiere decir que sea anormal o raro o extraño. Simplemente puede ser una persona que tenga mayor longitud y sea más alta. Pero ya me da un rango de referencia de donde yo puedo moverme. Y en eso, ahí ya tengo la capacidad de reconstruir un comportamiento, en especial de esta población. Y me da un marco en el cual poder decir, este es un valor típico o un valor atípico. Y adicionalmente, y es lo que hicimos ahora, detectar inmediatamente qué valores son comunes y cuáles son estadísticamente raros. Valores atípicos, que son los que caen en el 5% restante. O sea, si aquí estábamos viendo el 95%, el 5% es el restante para hacer el 100%, esa persona con 150 centímetros me queda en el 5% restante. Es un valor atípico.
¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Ya. Entonces, la regla empírica nos permite estimar rápidamente cuántos valores se concentran alrededor de la media, dándonos un rango donde se encuentra la inmensa mayoría de los pacientes. Hay que hacer una distinción entre la normalidad estadística y la normalidad clínica. La normalidad estadística es en base a las matemáticas y a la población y me habla generalmente sobre el margen del 95% de la distribución en la curva normal, mientras que la normalidad clínica tiene una base biomédica y salud y generalmente me habla si hay presencia o ausencia de alguna enfermedad. Entonces, son conceptos totalmente distintos. Uno es basado en matemáticas y otro es basado en salud, para que no los confundan. Uno tiene relevancia estadística y el otro tiene una relevancia clínica. Vamos haciendo ejercicio. Tómense 3 minutos para hacer este ejercicio en parejas, en trío. ¿Para qué? Este caso. Ustedes son los tecnólogos médicos encargados de validar los rangos de referencia para un nuevo equipo de química clínica. Se sabe que la glicemia en ayunas en una población sana tiene una distribución normal con una media de 83 miligramos por decilitro y una desviación estándar de 4 miligramos por decilitro. Preguntas. ¿Entre qué valores exactos se concentra el 68% de los pacientes sanos? ¿Cuál sería el rango de normalidad estadística que agrupe al 95% de los pacientes sanos? Y si se procesa la muestra de un paciente sano y el resultado es 92, ¿es un error del equipo? ¿Y cómo se interpreta? ¿Ya? Así que les doy 3 minutitos para que partan conversándolo con sus compañeros. Ya, denle nomás.
Les quedan 10 segundos. Ya, estamos. A ver, a ver, a ver, a ver. La compañera que estoy apuntando con el láser no directamente, pero se está moviendo justo detrás de ella. ¿No? Usted. Sí. Con lo que conversaron con su grupo. La primera, ¿entre qué valores exactos se concentra el 68% de los pacientes sanos? La primera. Ya, la compañera de lente, entonces, si me puede responder. ¿Qué le está indicando? Ya, pero ¿cuáles son los números en este caso? ¿Están todos de acuerdo? ¿El resto? ¿Qué les dio? 79 y 87. ¿Están de acuerdo con 79? ¿Están de acuerdo con esos valores? Perfecto, muy bien. Entonces, chicos, ayúdenme con la segunda. Ya, más fuerte. Para la segunda, ¿están de acuerdo? 75 y 91. ¿Sí? Ya. Eh, Compañero chaqueta verde y lentes. La última. Si se procesa la muestra de un paciente sano y el resultado es 92 miligramos por decilitro, ¿es un error del equipo? ¿Cómo se interpreta? Ya los chicos de acá dijeron que el rango máximo para el 95% era 91. Si alguien me da 92, ¿es un error del equipo? ¿Seguro? ¿Los demás qué opinan? No. Es, ¿qué vendría siendo este 92? Sigue siendo un valor, pero ¿valor de qué tipo? Un valor atípico. Si hubiese sido un problema del equipo, que igual podría ser, nosotros tenemos que siempre poner en contexto, no solo quedarnos con este valor, sino que ir a revisar nuestro equipo si efectivamente está funcionando de manera correcta. ¿Ya? Eso es lo importante también de esta clase, por favor, que se lleven en mente. No solo quedarme con el valor que me dan, con el número que me dan, sino siempre verlo dentro de un contexto. ¿Ya? Pudiera haber sido un error del equipo, no lo podemos descartar, pero dentro del contexto del ejercicio es un valor atípico. ¿Ya? Así que, súper. Muchas gracias por participar. Es que ya con el 95% abarcamos la gran parte de la población. Con eso ya, y generalmente en ciencias biológicas y ciencias de la salud, trabajamos con el 95%. Sí, da dentro del rango y de hecho uno pudiera seguir y los valores van a seguir estando dentro del rango. Pero igual, después van a verlo con más detalle en otros ramos que uno tiene que definir, por lo menos para medidas biológicas, ciertos criterios, ciertos límites. ¿Ya? Aquí estamos simplemente haciendo el ejercicio si era un valor atípico o no. Entonces, si se fijan, ahora pasamos de hablar de un valor puntual a un rango de valores. Porque el valor puntual, como por ejemplo el 25% de prevalencia o 120 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, ignora todo lo que hay detrás, el error muestral. Y adicionalmente no nos habla ni sobre la precisión que tuvo esa determinación, ni la variabilidad que tuvo el dato. Se olvida de todos los otros valores. Se olvida del valor que me dio 100, el que me dio 140, el que me dio 120 exacto. Se olvida del que uno que me puede haber dado 200, pero otra persona me puede haber dado 100 también. Entonces no me habla de la dispersión ni de la variabilidad que tienen los datos. En cambio, cuando ya empezamos a estimar por intervalos con un rango de valores, establecemos dos límites, uno superior e inferior, como el que teníamos de los 87, 91, 79, 80,
87, 91. Y ahí empezamos a hablar de un rango. 87, 91. Por lo tanto, me empieza a dar una posibilidad de moverme dentro de esos valores. Si yo los pusiera en un ejemplo mucho más burdo, a ustedes por esas cosas de la vida les llegó un premio y les depositaron toda la plata del FUNAEB en su cuenta RUT. Pero ustedes son ambiciosos y quieren ganar más plata y van a las carreras de caballo. ¿Por qué opción se inclinarían? ¿Por apostarlo todo a un caballo o apostarlo todo a un rango de caballos? Un rango de caballos. Tengo más probabilidad de que dentro de ese rango esté mi caballo ganador que quedarme con solo uno. Esa es la gracia y la ventaja de que nosotros ahora empecemos a trabajar por rangos. ¿Por qué? Porque adicionalmente expresa matemáticamente la incertidumbre que está asociada desde el error aleatorio, el azar muestral, todos esos componentes y la variabilidad logra incluirlos dentro del intervalo. Ofrece un rango razonable donde podemos encontrar efectivamente el valor real de nuestra población. Y por otra parte, lo que ya habíamos comentado, la amplitud del rango refleja qué tan precisa fue nuestra estimación. Dijimos, un rango acotado, pequeñito, estrecho, es mucho más preciso que tener un rango más amplio. Entonces, el rango nos permite expresar de forma segura la incertidumbre de una estimación en salud. Y en base a eso es que se generan los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza son rangos de valores que tienen un límite inferior y uno superior que se calcula a partir de una muestra y nos permite contener el parámetro poblacional dentro de este rango que sea compatible con la medición que efectuamos. Ahora, ¿por qué se dice de confianza? Porque uno lo hace con cierto grado de seguridad. Cierto grado de seguridad es como este porcentaje, por ejemplo, 68%, 95%, que ese va a ser el que vamos a trabajar durante este curso. Y en la mayoría de las ciencias médicas se trabaja con intervalos de confianza del 95%. ¿A qué se refiere ese numerito? 95%. Que si nosotros tuviéramos la capacidad de poder repetir 100 veces el ensayo y nosotros estimamos 100 rangos de glicemia para nuestra muestra poblacional, nos quiere decir que en 95 de esos intervalos que construimos vamos a poder encontrar el valor verdadero para la población. Entonces, lo repito, si realizamos 100 veces el ensayo, construimos 100 intervalos de confianza para la glicemia, yo en 95 de ellos voy a encontrar la media poblacional verdadera. Y en los otros 5 va a estar ausente. A eso se refiere ese numerito, 95% de confianza. Pudiera cambiar, pudiera ser, por ejemplo, esto era con 95, pero perfectamente podría ser 99. Y de hecho también se ocupa el de 99 cuando uno quiere ser más estricto. Por lo tanto, si fuera 99%, quiere decir que en 99 intervalos que yo construya voy a encontrar a mi media poblacional y me queda simplemente uno fuera. ¿Se entendió el concepto detrás del número asociado con el intervalo de confianza? El intervalo de confianza es básicamente un rango que lo construimos en base a los valores que nosotros tenemos de nuestra muestra y nos puede dar a encontrar el valor de nuestra población. Fíjense que ahí ya no lo escribí como X, sino que lo escribí como mu, que era la media para la poblacional. ¿Qué beneficios tiene? Que a diferencia de dar una estimación puntual, decir 200 miligramos por decilitro, ahora doy un intervalo en el cual se va a estar cuantificando el error aleatorio. Y a menor incertidumbre que yo tenga, el intervalo va a ser más estrecho y va a haber mayor precisión.
Entonces, menor incertidumbre, rango estrecho, más preciso. Mayor incertidumbre, el intervalo será más. Si tengo más incertidumbre, si dije que en menor incertidumbre el rango es más estrecho, a mayor incertidumbre el rango, ¿cómo será? Mayor, más ancho va a ser el intervalo. ¿Y cómo va a ser la precisión? Menor. Perfecto, súper bien. ¿Por qué de 95%? Porque el estándar de seguridad que se ocupamos en ciencias de salud y nos da un 95% de certeza que el verdadero valor de la población esté atrapado dentro, si yo hiciera los 100 intervalos de confianza, los 100 estudios disponibles. Entonces, los intervalos de confianza tienen algunas características. ¿Cómo los vamos a estar leyendo? Por ejemplo, aquí nos dicen reducción de la presión arterial igual a 15 milímetros de mercurio con un intervalo de confianza al 95% de entre 10 a 20. ¿Qué datos nos están dando? Al principio nos dan el valor central, la estimación puntual, 15 milímetros de mercurio, que es la magnitud del efecto que nosotros vimos sobre nuestra muestra. Pero adicionalmente, al darnos el intervalo de confianza, nos dan los extremos, que es lo que se menciona generalmente, los extremos. Y me dice cuál es el rango de valores poblacionales compatible con los datos que yo tengo. O sea, si bien yo tengo por acá que me dicen 10, 20 y justo el estimador puntual está acá, que es 15, me dicen, ¿sabes qué? Dentro de este rango está el valor de tu población. A partir de tu muestra, te puedo afirmar que dentro de este rango está el valor de tu población. A esa que no podemos alcanzar porque es muy grande, porque es muy costoso, está dentro de este espacio. Pero eso no necesariamente implica que no hayan valores acá afuera. Pueden haber valores fuera de este rango, pero quedan fuera, porque ahí hay muy poca probabilidad de que esté el verdadero valor poblacional. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se lo explico de esta forma? Porque no quiero que confundan el intervalo de confianza como que fuera el intervalo donde están todos los valores que yo logré obtener para mi variable. No, hay valores que quedan por fuera del intervalo de confianza. El intervalo de confianza uno lo construye cuando ya tiene todos los datos juntos y le dice al sistema, ¿sabes qué? Quiero un intervalo de confianza. No te toma todos los valores, como era la amplitud, por ejemplo, en que teníamos el mínimo y el máximo, sino que me toma una versión más acotada del espacio donde están los valores. ¿Se logró entender? ¿Me lograron seguir? Les aviso que esta clase la van a tener que volver a estudiar, porque se van a perder en algún momento. ¿Ya? Voy a tratar de hacérselo lo más sobrellevable posible, pero van a tener que repasarla sí o sí. Y aquí se repite lo mismo. La amplitud, si tenemos un intervalo estrecho, tiene una alta precisión y una poca incertidumbre, y un intervalo amplio, baja precisión y mucha incertidumbre. ¿Por qué es mejor a solo dar un número? Porque ahora no solo vemos si algún tratamiento funciona, sino que revela si el efecto es relevante en el peor o el mejor de los casos. Y de esta forma, el intervalo de confianza no solo muestra el valor estimado, sino que también cuán es precisa la estimación y qué rangos de valores son verdaderamente compatibles con los datos observados. Yo sé que los voy a perder. Hasta el momento, por lo menos la mitad me está siguiendo, así que ya me doy por pagado. Ya. ¿Qué podemos hacer con el intervalo de confianza? Por lo menos este ejercicio ya se lo llevaron en la mente que tienen que para la prueba. Para la prueba tienen que traer calculadora. A los más ejercicios va a ser sacar un promedio, sacar la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza.
ver esto mismo del ejercicio de la regla empírica. No van a ser cálculos muy complicados, ¿ya? Pero traigan su calculadora. ¿De qué depende el ancho del intervalo? Nosotros dijimos que el ancho del intervalo nos hablaba de la precisión, entre más estrecho, más preciso era, menor incertidumbre teníamos, pero ¿quiénes influyen sobre el ancho de este intervalo? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Vamos a partir por los dos de abajo. Primero, la variabilidad. Si la variable que yo estoy midiendo, valga la redundancia, es muy variable, el intervalo va a ser más ancho. ¿Por qué? Porque se me están moviendo los valores a distancias más grandes. En cambio, si tienen baja variabilidad, generalmente se van a tender a juntar y agrupar en un solo sector. Van a tener preferencia de quedarse aquí, mientras que los otros van a moverse más para otros lados. ¿Podemos intervenir en la variabilidad? Supongamos que es biológica. ¿Ustedes pueden intervenir en la variabilidad biológica de otra persona? No, nada que hacer. Y en la variabilidad en general, no podemos hacer nada. Simplemente mirarlo. El nivel de confianza. Aquí está, supongamos que este es el 95. Dice 90, pero supongamos que es 95. Si nosotros quisiéramos estar aún más seguros, diríamos, utilicemos un intervalo de confianza del 99%. Pero al hacerlo con mayor confianza, aumenta el rango del intervalo. ¿Por qué? Porque yo estoy abarcando más cantidad de posibles valores donde podría estar mi verdadero valor poblacional. Por lo tanto, naturalmente se va a ensanchar para poder alcanzar más valores. Podemos intervenir acá, si ya dijimos que nos quedamos con el 95, ¿podemos lograr que con el 99 el intervalo sea más estrecho? No podemos. Se lo adelanto, spoiler, no podemos. Con la única cosa que podemos intervenir para nuestros intervalos es con el tamaño poblacional o el tamaño muestral. Con un n muy pequeño, por ejemplo, si hiciéramos un rango, un intervalo de confianza, de nuevo, para azúcar en sangre, a partir de una muestra de 10 personas, este sería más o menos el intervalo que tendríamos. Ancho, variable. No implica porque necesariamente sea muy variable en sí, no. Pero como tengo pocas personas, para poder abarcar el que posiblemente sea mi verdadero valor poblacional, va a ser un intervalo ancho. Pero si en cambio yo hago un intervalo de confianza con 100.000 personas, ahí ya va a ser mucho más acotado, porque tengo una muestra más grande. Entonces, es la única parte en la que nosotros podemos intervenir es en el tamaño muestral para poder generar nuestros intervalos. Entonces, ahí se los mencioné. Tamaño de la muestra, variabilidad de los datos y nivel de confianza. ¿Qué podemos hacer? Esta es súper pregunta de prueba. ¿Qué podemos hacer para lograr un intervalo más estrecho? Aumentar el tamaño de la muestra, disminuir de la variabilidad, difícil en biología, y disminuir el nivel de confianza. No recomendado en salud. ¿Qué errores se pueden encontrar al momento de trabajar con los intervalos de confianza? Por ejemplo, es incorrecto decir que describe a los individuos. No describe a los individuos, describe a el parámetro de la población. El promedio de todos estará dentro de este rango. No describe a una persona, describe a la población. Contiene el 95% de los datos. Ahí estamos confundiéndolo con lo que estábamos haciendo en clases anteriores, la estadística descriptiva.
Lo que estamos haciendo acá es que contiene nuestra incertidumbre y describe el margen de error de la estimación que nosotros hicimos para poder obtener ese intervalo de confianza. Y que es súper típico y que ya se los logré explicar, hay un 95% de probabilidad de que el valor real esté aquí. No, incorrecto. La 95% es la confiabilidad del método que nosotros implementamos. Y aquí está puesto, si hiciéramos 100 veces el estudio, 95 intervalos contendrían el valor real de la población. ¿Ya? Ahora los quiero llevar a un concepto nuevo, que es el del valor nulo y cómo se incorpora con los intervalos de confianza. El valor nulo prácticamente es el número que nos da cuando nosotros nos damos cuenta o hacemos una comparación entre tratamientos y nos damos cuenta de que no hubo efecto, no hubieron cambios. Pensémoslo como un grupo de diabéticos a los cuales a una parte de ellos les damos una máquina para hacer ejercicio, les implementamos una dieta basada más que nada en carnes y frutas y verduras, y adicionalmente eh, les damos control psicológico para ayudarlos a tener una mejor glicemia. Y al otro grupo de diabéticos no hacemos ninguna intervención, los dejamos que sigan en sus hábitos comunes. Valor nulo sería darnos cuenta, por ejemplo, si bajan de peso. Aquellos que, si nos damos cuenta de que, ok, el grupo que le hicimos la intervención bajó 10 kilos y el otro grupo, al mismo tiempo, siguió las recomendaciones estándar, no hicimos ninguna intervención nosotros, también bajó 10 kilos, si hacemos la diferencia, el valor es cero. No hay diferencia entre cuánto bajaron cada uno. Ambos bajaron en la misma cantidad. Por lo tanto, como tenemos una diferencia de medias, la resta nos da el valor nulo, que es cero. Sin embargo, cuando tenemos medidas que son relativas, como las razones o el riesgo relativo o el odds ratio, ahí el valor nulo es 1. O sea, en el primer caso, estoy haciendo la resta de lo mismo menos lo mismo. ¿Cuál es el valor de eso? 0. Y en este caso estoy haciendo lo mismo dividido por lo mismo. ¿Cuál es el valor? 1. Ese es el valor nulo. Si yo les doy, por ejemplo, un intervalo de confianza en que les digo, mira, la metformina es un medicamento que te ayuda a bajar la glicemia. Y bajó la glicemia entre 5 a 50 miligramos por decilitro. ¿Este rango está incluyendo el valor nulo? Supongamos que proviene de una diferencia de medias. ¿Está el valor nulo ahí? ¿Ah? Diferencia de medias. ¿Está el valor nulo? No. No, el valor nulo para este caso sería 0. No está contenido el 0. ¿Qué gracia tiene esto? Que cuando yo tengo un intervalo de confianza que no incluye al valor nulo, lo excluye, tiene significancia estadística. O sea, todo lo que vamos a ver más adelante en esta clase, ya con solamente darme cuenta de que no incluye al valor nulo, puedo decir, ajá, esta intervención efectivamente tiene un efecto real sobre las personas. No se debe al azar ni al tipo de población que yo estoy teniendo. En cambio, si yo les digo la intervención de educación en salud para las personas logra una
variación de glucosa de entre 0 y 5 miligramos por decilitro. ¿Estoy incluyendo el valor nulo? Sí. ¿Tiene significancia estadística? No. Entonces, listo. Con esos datos ustedes ya saben que ese tipo de intervención no tiene significancia estadística, no tiene un efecto verdadero. Puede ser, esta diferencia puede estar dada por el azar. Eso es lo que quería transmitirles con esta diapositiva. Hagamos el ejercicio porque vamos bien con la hora. Ya, entonces, de nuevo, damos 3 minutos. Usted forma parte del comité que evalúa un nuevo fármaco para el manejo de la hipertensión arterial. Un estudio clínico reporta que el tratamiento reduce la presión arterial sistólica en promedio en 9,8 milímetros de mercurio con un intervalo de confianza de 1,5 a 18 milímetros de mercurio. La estimación puntual es 9,8. El valor nulo en este caso sería 0 porque estamos evaluando una diferencia. Y el intervalo de confianza al 95% es de 1,5 a 18,2. Vamos, entonces, las preguntas son, ¿el intervalo incluye el valor nulo? ¿El resultado es compatible con significancia estadística? ¿La estimación parece precisa o imprecisa? ¿Y el efecto observado parece necesariamente clínicamente relevante? Tienen 3 minutos desde ahora en adelante. Ya. Concepto de valor nulo, no lo entiendo. ¿Quién entendió? ¿Todo? El concepto en sí me perdí. Que en la práctica ese valor, si lo vemos en algún momento, significa que no hubo efecto. Ya, Si yo a un grupo de personas diabéticas les doy un medicamento y a la otra no le un medicamento nuevo, recién salido del mercado, y a la otra le doy la versión antigua, la que ya lleva 10 años andando, y veo que era para el control de peso, y veo que en ambos bajan 10 kilos de peso. ¿Hay una diferencia exacta? ¿Cuánto es la diferencia? Si ambos bajaron 10 kilos, no hubo un efecto. Ese es el valor nulo. ya. ¿Y cómo en algún intervalo se podría representar? Sí, se puede quedar incluido dentro de un intervalo. Valor nulo siempre va a ser 0. Para las diferencias, para las restas, cuando Ya. tengo medidas absolutas. Pero si tengo una proporción, por ejemplo, medidas relativas, ahí es 1. ¿Por qué? Porque es dividir lo mismo dividido lo mismo. Ah, ya, verdad, sí, claro. 1. Ya, Y en el de arriba es lo mismo menos lo mismo, por lo tanto es 0. ya. A eso se refiere, que no hay efecto. Ya, muchas gracias. Ya. Gracias. ¿Estás aquí en un terminado? Ya te tengo en fila. ¿A qué se refiere con ¿Cómo es el rango? ¿Amplio o estrecho? Sí. Por eso, habíamos dicho si era amplio, si era... Ya, mira, ya va. Ya estoy. Ya. ¿Por qué lleva? Porque Ya, jóvenes.
Después me la hace que para poder seguir avanzando, si nos vamos a quedar atrás y me queda harto por pasar. Ya, el grupo de al fondo, las dos compañeras de allá. La primera, ¿el intervalo incluye el valor nulo? No. ¿Están todos de acuerdo? Ya. Ya, compañero de lentes. La segunda, ¿el resultado es compatible con significante estadística? ¿Por qué? ¿Están todos de acuerdo con lo que dijo? ¿Lo alcanzaron a escuchar? Ya. Díganlo más fuerte. Ya. ¿Están de acuerdo, Alonso? Ya, perfecto, porque no incluye el valor nulo, tiene significancia estadística, está correcto. Ya, chicos, Lucas, ayúdeme con la siguiente. ¿La estimación parece precisa o imprecisa? Yo, ilustratista, ¿Por qué? que fui amplio acá. Perfecto. ¿Se dieron todos cuenta? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con que es imprecisa? Es súper amplio, va desde 1,5 hasta 18. Tremendo salto que se pega. Ya. ¿Alguien más que me ayude? Ya, ayúdeme con la última. ¿El efecto observado parece necesariamente clínicamente relevante? Muy Fuera respuesta de prueba, le pongo el 7 al tiro. Exactamente eso. Hay disminuciones que son súper pequeñas, 1,5. ¿Importa que baje 1,5 la presión arterial? ¿Tiene algún efecto? Va a ir igual para que le dé un infarto al caballero. En cambio, con 18, ahí ya podemos entrar a conversar de que efectivamente sí reduce el riesgo. Muchas gracias por participar. Hasta este punto, ¿dudas o preguntas? ¿Algo que no les quede claro? Ya. Ya. Vamos, vamos. Vamos, vamos.
Ya, antes de partir con esta parte de la clase, quiero darles un contexto más o menos para que nos guiemos y que sea nuestro marco de referencia para poder trabajar. Supongamos que hicimos un estudio con personas que tienen depresión. Tenemos dos grupos, grupo 1 y grupo 2. En ambos grupos, los pacientes toman sus medicamentos correspondientes. Pero nuestra intervención es evaluar si es que, adicionalmente de los medicamentos, tener psicoterapia ayuda a disminuir los síntomas depresivos. ¿Qué podemos ver? El grupo 1 tiene aproximadamente un puntaje de 80 en síntomas, mientras que el grupo 2 tiene un puntaje cercano a 60. Grupo 2 tiene ambas intervenciones, grupo 1 solo los medicamentos, no psicoterapia. Hay una diferencia de 20 puntos. Ese es el marco en el que quiero que nos movamos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que nosotros vamos a encontrarnos en la práctica si no hacemos las etapas que vienen a continuación a nivel estadístico? ¿Cómo podemos asegurar que esa disminución de 20 puntos es efectivamente por la intervención, por la psicoterapia y no por el azar? ¿Cómo podemos asegurarnos de que esa disminución no es debido a que yo justo por temas de variabilidad seleccioné a las personas que, por ejemplo, ya habían tenido otro tipo de psicoterapia, o tenían una mejor red de apoyo, o tenían más personas con las cuales conversar y desahogarse? ¿Cómo yo estoy seguro de que eso no se debe, esta disminución o esta variación no se debe al azar? Y ahí es donde ingresan las pruebas de hipótesis. ¿Por qué? Porque si observamos sin inferir, se acabó la batería. Si observamos sin inferir, podemos ver la muestra y ver la diferencia, pero eso no nos garantiza que efectivamente hay un éxito en el tratamiento, sino que la variabilidad puede crear estas diferencias aparentes que podrían estar influyendo y que yo las veo como un efecto y una disminución. Si yo me quedo directamente solamente con estos datos y no entro a hacer un análisis estadístico más profundo con las etapas que vamos a ver a continuación, yo iría de cabeza al tiro por hacer las dos intervenciones. O sea, la recomendaría a todas las personas. No, tenéis que los medicamentos y psicoterapia. ¿Por qué? Lo estoy viendo. Hay una disminución de 20 puntos en los síntomas. Pero ¿cómo sabemos que esto no se debe al azar o al error muestral? Eso es lo que viene a continuación. ¿Para qué sirven las pruebas de hipótesis? Para decidir bajo incertidumbre, en el cual formalizamos un proceso de decisión a nivel clínico estadístico. Para ver qué papel está teniendo el azar, si es que efectivamente lo está teniendo dentro de el efecto que estamos viendo. Y evaluar si es compatible, qué tan compatible es nuestra muestra con la ausencia de algún efecto. Es por esto que la definición formal, y aquí la voy a leer un poco, las pruebas de hipótesis son herramientas de inferencia estadística. Inferencia es cuando nosotros proponemos una conclusión en base a algunos datos, basando lo que tenemos disponible y proponiéndolo respecto a la población, que permiten evaluar de manera estructurada si la evidencia observada, esto de acá, en una muestra es compatible con la ausencia de efecto o sugiere una diferencia o asociación real. Entonces, nos ponemos en la posición de juzgar si efectivamente este efecto es real, si la intervención psicoterapia, además de los medicamentos, efectivamente lo reducen por el efecto que tiene la psicoterapia. ¿Cómo vamos a proceder? ¿Tiene un orden lógico todo esto?
Lo primero son proponer hipótesis. Las hipótesis son afirmaciones tentativas que explican algún efecto que nosotros estamos viendo en el medio ambiente. Por lo tanto, la primera que vamos a proponer va a ser la que se llama hipótesis nula. La hipótesis nula lo que va a hacer es decir que no hay efecto, que lo que yo estoy observando se debe al error muestral o al azar, pero no un efecto en sí, por ejemplo, en este caso, de la psicoterapia. Por lo tanto, me dice que esa diferencia que yo observo, que los puntajes del grupo 1 va a ser igual al grupo 2. Mientras, y aquí lo dice, significado, ausencia de efecto, diferencia o asociación, y es la hipótesis que vamos a intentar rechazar a través de pruebas estadísticas. Mientras que la hipótesis alternativa afirma que hay un efecto y es la teoría que buscamos demostrar. En este caso sería H1, por ejemplo, que el grupo 1 tiene un puntaje distinto del grupo 2. Otra forma de que yo podría escribirlo, por ejemplo, que el grupo 1 tiene mayor puntaje que el grupo 2. Tengo dos formas de poder escribirlo. La idea es que generando estas dos hipótesis, nosotros seamos capaces, en base a los datos que tenemos disponibles, rechazar la hipótesis nula para aceptar la hipótesis alternativa, que es lo opuesto básicamente de lo que yo estoy escribiendo acá. Entonces, ya generamos nuestra hipótesis nula, dijimos, hipótesis nula, no hay efecto, hipótesis alternativa, hay efecto. El paso siguiente es aceptar transitoriamente, temporalmente, la hipótesis nula como verdadera. Luego vamos a mirar nuestros datos y si son demasiado raros o demasiado improbables, bajo el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera, la vamos a rechazar y nos vamos a quedar con la hipótesis alternativa. Si los datos me indican que es demasiado extraño que la hipótesis nula sea verdadera, la rechazamos y nos quedamos con la hipótesis 1. Eso se llama método científico por refutación. Y es la base de las pruebas estadísticas que nosotros vamos a utilizar de aquí en adelante. Entonces, estas pruebas de hipótesis son procedimientos estadísticos que buscan confirmar si una afirmación o hipótesis sobre la población es compatible o no con los datos que vemos en nuestra muestra y nos permiten determinar matemáticamente la probabilidad de que una diferencia observada se deba al error de muestreo, al azar, y no a diferencias reales en la población. Entonces, ya dijimos que el primer paso era generarlas. Hipótesis nula, hipótesis alternativa. H0, H1. Segundo paso es aceptar transitoriamente que la hipótesis nula efectivamente es la verdadera. Paso 3, enfrentar las hipótesis. H0 versus H1. Ahí lo hacemos utilizando nuestros datos que tenemos disponibles. Supongamos que esto lo obtuvimos en base a una encuesta y tuvimos los puntajes para, en cada uno de los grupos hay 100 personas. Definimos un nivel de error en el cual nosotros establecemos, decimos, ok, hasta este punto yo estoy disponible para equivocarme en mis conclusiones. Lo vamos a ver más adelante. Luego utilizamos una prueba estadística, que aquí está puesto como calcular el estadístico. Significa que utilizamos una fórmula para comparar y contrastar, y esto nos va a dar una probabilidad. Y en base a esa probabilidad tomamos una decisión. Si la probabilidad resulta ser muy pequeña, significa que ver los valores que yo estoy teniendo, asumiendo que la hipótesis nula es verdadera, es muy poco probable, es muy improbable. No debería darse.
Por lo tanto, si la probabilidad es muy pequeña, yo rechazo la hipótesis nula y me quedo con la hipótesis alternativa. Sin embargo, si la probabilidad es grande o mayor a mi meta, yo lo que ahí hago es que no puedo rechazar la hipótesis nula, porque no tengo evidencia suficiente para decir que la hipótesis alternativa es verdadera. No significa que con esos datos validemos que la hipótesis nula es efectivamente cierta, sino que simplemente no podemos descartarla. Ese es el lenguaje que hay que ocupar para las pruebas, ¿ya? ¿Cómo vamos a elegir qué prueba estadística vamos a utilizar? En base a estas distintas variables, de estas distintas preguntas. Primero preguntarnos, ¿qué tipo de variable estamos trabajando? ¿Es numérica o es una categoría? El número de grupos que vamos a comparar. ¿Estamos comparando 2 tratamientos, 3 o más? La relación entre las muestras. ¿Son pacientes distintos? En este caso sí, son pacientes distintos, por lo tanto son muestras independientes, o son el mismo paciente evaluado en un antes y un después, que se le llama muestras pareadas. Y los supuestos estadísticos. Estos datos que están acá, porque aquí hay un conjunto de puntitos que yo no grafiqué, ¿se comportan de manera como una curva normal o no? Si se comportan como, tienen una distribución aproximadamente como la curva normal que habíamos visto antes, se utilizan pruebas que se llaman paramétricas. Si no tienen una distribución normal, por ejemplo, me dieran de esta forma, con 2 pics, utilizamos pruebas no paramétricas. Y aquí viene lo que me importa porque también es pregunta de prueba. Vamos a ver solamente la región de arriba. Pero quiero que este mapita se lo lleven como lo más vital que vayan a sacar de este curso, porque les va a servir cuando hagan el internado, lo más probable es que en otras asignaturas y especialmente cuando hagan la tesis. ¿Ya? Así que, primero nos preguntamos, o nos preguntan, ¿qué quieres comparar o evaluar? Por ejemplo, en este caso, más abajito nos hacían otra pregunta. Voy a bajar para alcanzar a verla. ¿Quieres evaluar asociación entre variables? No. ¿Quieres comparar grupos? Sí, quiero comparar grupos. El resultado de la variable de resultado es cuantitativa o categórica. En este caso estamos trabajando con números, por lo tanto es cuantitativa. Luego me pregunta, ¿cuántos grupos quieres comparar? En este caso vamos a comparar 2 grupos. Seguimos hacia arriba. ¿Los grupos son independientes o variados? Son independientes porque son personas distintas, no es un antes y un después. Dijimos independiente. Y dijimos, ¿tienen una distribución aproximadamente normal? Digamos que sí. Tienen una distribución aproximadamente normal. Sí, ok. La herramienta que tú tienes que utilizar es TDStudent para muestras independientes. Si no lo hubiera sido, no hubiera, y esta es una prueba paramétrica. Si no se hubiesen parecido a la normal, ocupo una prueba no paramétrica. Udeman-Whitney. ¿Qué me interesa de esto? Que sepan que hay un árbol de decisión detrás. ¿En qué prueba estadística yo voy a ocupar para determinar si esta diferencia se debe al error muestral o no? Eso es lo que se tiene que llevar para después cuando hagan la tesis. Por eso es que me enfoco tanto y le doy tanto color en esta parte de la estadística, porque me pasó cuando yo hice la tesis al final de Tecno, me pedían la parte de estadística. Se lo había olvidado completamente, porque el ramo lo había tenido en segundo y no había pescado absolutamente nada.
Entonces no tenía idea qué prueba estadística tenía que utilizar. Entonces después, por favor, cuando pasen los años y ya hagan su tesis, vuelvan a esta clase, vuelvan a esta diapositiva, o me escriben por último y me dicen, profe, ¿qué prueba estadística tengo que ocupar para esto? Ya, y yo los puedo guiar nuevamente y decirles cuál. Pero ¿qué me interesa? Por lo menos que sepan el fundamento, y esto como tarea para la casa, interactúen con el tutor y les preguntan sobre estas pruebas. TED Student, Mann-Whitney, ANOVA, Kruskal-Wallis y esta que está acá, que se llama chi cuadrado y prueba exacta de Fisher. ¿Por qué? Porque alguna de esas yo les voy a preguntar el fundamento o algo asociado con ellas en la prueba. Sí o sí. ¿Ya? Entonces, por favor, anótenlo. Tómenle una foto si quieren ahora. Escríbanlo en el cuaderno. Pero sí o sí, interactúen con el tutor y pídanle, por ejemplo, explícame qué es TED Student, qué es Mann-Whitney, para que tengan por lo menos una base para entenderlo. No voy a hacer una pregunta tan difícil, ¿ya? Pero quiero por lo menos que se lleven la base y que entiendan para qué sirven cada una de ellas. ¿Ya? ¿Le sacaron foto? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, no es que exista una herramienta universal, sino que existen distintas herramientas que me van a permitir hacer el cálculo del estadístico para determinar si el efecto que estoy viendo es dado la intervención. Ahora, yo les había dicho, por ejemplo, cuando hacemos la hipótesis alternativa, no da lo mismo decir, por ejemplo, son diferentes, o sea, el igual con la rayita al medio, o decir mayor que. ¿Por qué? Cuando yo digo solamente hay una diferencia, busco un cambio en ambas direcciones. Un cambio para arriba o un cambio para abajo. O uno a la izquierda, uno a la izquierda o uno a la derecha. En cambio, cuando lo hacemos utilizando mayor o menor que, lo buscamos en una sola dirección. La bilateral, divide en dos lados la curva normal. Ya la vamos a explicar esta parte de acá. Por lo tanto, me deja el 95% concentrado acá, 2,5% acá, 2,5% acá. En cambio, la unilateral, que también llamada de una cola, la deja enfocada a un solo lado. El riesgo que tiene esta es que es matemáticamente más fácil alcanzar la significancia estadística. Pero yo lo tengo que justificar muy bien, porque tiene que ser algo que biológicamente o tienda a aumentar o tienda a disminuir. Esta es la versión más conservadora y es la que más se utiliza, es el estándar metodológico recomendado. Simplemente decir que hay una diferencia. Entonces, creo que veámoslo al tiro. Por ejemplo, toda prueba estadística, los resultados que van a tener, tiene una distribución normal. Va a tener valores los cuales me van a dar distintas regiones. Aquí se va a concentrar el 95%. Y acá dijimos el 2,5 y el 2,5. Si, por ejemplo, hacemos una prueba con ahí lo van a ver, que cada una tiene sus curvas y tiene sus propios valores. Todas tienen una distribución normal. Si hacemos una prueba estadística y me da el valor del estadístico, me da por acá,
está dentro del 95%. Por lo tanto, yo no puedo rechazar la hipótesis nula. O sea, nos quedamos hasta acá. En cambio, si cae en una de las zonas de rechazo, que son estos segmentos de acá, por ejemplo, cae por acá el valor de mi estadístico, yo ahí sí puedo rechazar H0 y me quedo con H1. Esto para que lo vean de forma más gráfica, pero generalmente se hace con números detrás. Entonces, aquí vamos a conectar ahora las pruebas de hipótesis con los intervalos de confianza. Voy a dejar eso ahí por si me sirve para otro ejemplo. Los intervalos de confianza nosotros dijimos que cuando no pasaban, cuando excluían al valor nulo, eran estadísticamente significativos. Es esta equivalencia. Si el intervalo de confianza excluye al valor nulo, la prueba estadística, el valor del estadístico, me va a dar menor a 0,05. Si el intervalo lo incluye, la prueba dará un número igual o mayor a 0,05. Ese valor de 0,05 equivale al 5%. ¿Qué quiere decir ese 5%? Si yo hago 100 pruebas, acepto que en 5 de ellas me voy a equivocar dando un falso positivo, diciendo que hay un efecto cuando en realidad no lo hay. Pero es mejor informar el intervalo de confianza, porque la prueba de hipótesis, el valor de P, solamente me indica si el resultado es significativo, la probabilidad del azar. En cambio, el intervalo de confianza me indica significancia, me indica la magnitud y la precisión del estudio. Suelen ir acompañados, ¿ya? Así que, si yo les pregunto con cuál se quedan con el intervalo de confianza. Yo les dije que nosotros nos fijábamos una meta. Si íbamos por debajo de esa meta, ok, podíamos rechazar H0. Si superábamos esa meta, teníamos que mantenerlo todo tal cual y no podíamos rechazar H0. Esa meta se llama nivel de significancia y es el umbral de evidencia que exigimos para tomar una decisión que mide la probabilidad aceptada de cometer un error tipo 1. El error tipo 1 es rechazar H0, la hipótesis nula, siendo verdadera, un falso positivo. Ya lo vamos a ver más gráficamente más adelante. Suele fijarse en alfa igual a 0,05 es igual a 5%, o sea que si yo hago 100 estudios, acepto tener falso positivo en 5 de ellos, pero esto es simplemente una convención científica, o sea, todos los científicos quedaron de acuerdo y dijeron, ok, vamos a fijarlo en 0,05, pero se puede modificar. Por ejemplo, puede ser más estricto, esto correspondería al 1%. Si, por ejemplo, quisiéramos probar una droga quimioterapéutica para el cáncer, pero que es muy tóxica. Entonces ahora el investigador ya no dice acepto 5 falsos positivos dentro de 100, sino que acepto 1 falso positivo dentro de 100. Lo reduce aún más. Aquí ya hablamos de la zona de rechazo y la región crítica, que son las regiones donde los valores son demasiado extremos o improbables para que H0 sea cierta. Las regiones que les marqué acá al lado. Si mi valor cae a alguno de estos dos lados, significa que H0 no es compatible con los datos que estoy viendo. La regla de decisión es que si nuestro resultado cae dentro de la zona de rechazo, es incompatible con H0, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Si yo les pongo a ustedes este gráfico, les digo, este es el umbral de decisión, y les pongo un valor acá, y les digo, ¿es compatible este valor con H0? ¿Qué me dirían ustedes?
Ven que ahí tienen que volver a ver la clase, por eso no les voy a dar la respuesta, pero tienen que volver a ver la clase porque sé que ya los perdí en algún punto. Se nota todavía que están despiertos, pero ya siento que los perdí. Vamos a ir un poquito más adelante. Creo que estamos bien en la hora todavía. A ver, déjenme estar seguro. Sí, nos queda tiempo. Ya, bacán. Nos quedan 25 minutos todavía. ¿Qué es el valor de P? El valor de P es la probabilidad de tener un resultado como el observado más extremo, suponiendo que la hipótesis nula es cierta. Por lo tanto, mide qué tan compatible o incompatibles son nuestros datos con la ausencia del efecto, y a menor valor del p-value o valor de P, cualquiera de las dos acepta, mayor la incompatibilidad con la hipótesis nula, de que no hay efecto. ¿Qué no es el p-value? No es la probabilidad de que H0 sea cierta o falsa. Adicionalmente, no mide la magnitud, la fuerza ni la relevancia clínica del efecto descubierto. Para que no lo confundan. Es una probabilidad nosotros que estamos viendo de, valga la redundancia, cuán probable es tener este resultado siendo la hipótesis nula verdadera. ¿Cómo se interpreta? Si el valor de P es menor al umbral de significancia, al nivel de significancia, podemos rechazar H0 y aceptamos la hipótesis alternativa. El resultado es estadísticamente significativo. En cambio, si el valor de P es igual o mayor que el valor del nivel de significancia, no podemos rechazar H0, por lo tanto, la diferencia puede ser por el azar. ¿Cuáles son sus límites? Que la significancia estadística no implica necesariamente utilidad clínica y que en muestras que son muy grandes, por ejemplo, hablamos de muestras, si acá hubiera, por ejemplo, 100.000 personas y 100.000 personas, esta diferencia me daría estadísticamente significativa. Pero si que hubieran 10 y 10, lo más probable es que no me diera diferencia significativa. Entonces, es muy susceptible también a la cantidad de personas. Por ejemplo, si hubiéramos tenido 100.000 y 100.000 y yo veo una diferencia de 0,1 puntos acá, lo más probable es que mi prueba estadística me hubiese dicho hay significancia estadística, como que tu efecto es verdadero. Pero ahí es cuando entramos al contexto. ¿Ustedes creen que una diferencia de 0,1 puntos dentro de la escala de síntomas haría una diferencia entre personas que tienen depresión respecto a la intervención que hicimos? No. 0,1 punto, ni siquiera alcanza para ser un punto. Por eso, siempre debe interpretarse en contexto y acompañado del intervalo de confianza. ¿Qué no es? ¿Es la probabilidad de que H0 sea verdadera? No. Asume que H0 es cierta, pero no calcula su probabilidad, porque ya estábamos asumiendo que es cierta. Es la probabilidad de que el resultado sea por azar. En realidad es la probabilidad de los datos asumiendo que solo actuó el azar. P-value pequeño indica un efecto clínico muy grande. No, no tienen relación con el efecto clínico. Es lo mismo que yo les decía, 0,1 punto. El tamaño muestral es súper grande. No tiene efecto clínico en la práctica. ¿Que la significancia estadística tiene utilidad clínica? No, no van de la mano. ¿Puede ser en algunos casos? Sí. Pero, por ejemplo, en el ejemplo que yo le estaba dando acá, de la diferencia de 0,1 punto, no tiene utilidad clínica. Entonces, el p-value nunca debe interpretarse solo, siempre debe interpretarse junto al tamaño del efecto, los intervalos de confianza y el contexto del estudio. Ya, lo importante en resumen de esta diapositiva es que yo les dije, si no podemos rechazar la hipótesis nula, no implica que la hipótesis nula sea verdadera, simplemente que no tenemos la evidencia suficiente para poder rechazarlo.
Es el único punto de la inferencia que tenemos acá. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es medio trabalengua, lo sé. Pero después repásenlo, véanlo de nuevo y le va a ir calzando. Y lo más probable es que no les calce todo 100%, ya cuando estén más grandes, ahí sí les va a calzar todas las piezas del puzzle. Vamos a saltarnos en honor al tiempo para que también puedan salir un poquito antes. Esto es lo que me interesa que veamos ahora. Por ejemplo, podemos tener un caso en que tenemos la realidad, en que la hipótesis nula es verdadera, no existe efecto, o la hipótesis nula es falsa, se equivoca y hay efecto. Y acá está la decisión estadística, no rechazar H0 y rechazar H0. Tenemos dos situaciones correctas. Cuando H0 es verdadera y no la rechazamos, se llama verdadero negativo. Cuando H0 es falsa y la rechazamos, se llama verdadero positivo. Pero también tenemos errores. Por ejemplo, cuando H0 es verdadera y la rechazamos, es un falso positivo. Error de tipo 1. Y cuando H0 es falsa y no la rechazamos, es un falso negativo. Eso es lo que viene a continuación. Entonces, error de tipo 1, falso positivo, es rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Es una falsa alarma en la investigación. ¿Cómo les va a quedar más claro y se van a acordar de mí? Con esto. Realidad no embarazada, H0 verdadera. Y aquí H0 tendría que ser falsa. Resultado del test. Si es que rechazo H0. Si rechazo H0, cuando H0 es verdadera, tengo un falso positivo. Es como decirle a un hombre que está embarazado. Si rechazo H0, cuando la H1 es verdadera, o sea, H0 es falsa, tengo un verdadero positivo. Una mujer que efectivamente está embarazada. Afirmamos que existe un efecto cuando en realidad no lo existe. Concluimos que un fármaco nuevo cura una enfermedad cuando en realidad no hace nada. Es agüita con azúcar. ¿Y cómo lo relacionamos? Con el nivel de significancia. Por eso el nivel de significancia es de 0,05, donde aceptamos un 5% de riesgo de cometer este tipo de error. Y consiste este error en concluir que hay un efecto, diferencia o asociación, cuando en realidad no existe. Y el error de tipo 2 o falso negativo es no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Y es que fracasamos al intentar demostrar el efecto o diferencia que sí existe en realidad. Por ejemplo, concluir que un tratamiento nuevo no sirve cuando biológicamente sí era efectivo. ¿Por qué puede pasar? Por una muestra muy pequeña, alta variabilidad, o que mi prueba estadística tenga baja potencia, que es como, imagínense, los lentes de los microscopios. Si yo tengo uno que tiene muy baja capacidad, me voy a perder los detalles de ver lo que tengo en la muestra de tejido, ya que están haciendo histología ahora también entre medio. ¿Cómo se van a acordar de mí? Con esto. Dijimos que acá H0 era verdadera y acá H1 es verdadera. Cuando H0 es verdadera y no la rechazo, estoy en un verdadero negativo. La mujer no está embarazada. Cuando H0 no es verdadera y no la rechazo, es un error de tipo 2, un falso negativo. Decirle que no está embarazada, cuando efectivamente está con la guatita ahí. ¿A qué me refiero cuando hablamos sobre potencia estadística? Básicamente es la probabilidad de detectar un efecto, diferencia o asociación real cuando verdaderamente existe. La fórmula para calcularla es 1 menos beta y ese beta viene del valor de
acá su probabilidad matemática está acá descrita, esta es la beta. ¿De qué va a depender la potencia del estudio? ¿Cuán potente voy a ser yo para poder ver si es que hay un efecto de verdad del tamaño de la muestra? ¿De cuán grande sea el efecto que estamos observando? Si es que existe mucha variabilidad y el nivel de significancia. Entonces, la potencia estadística expresa la capacidad de un estudio para detectar una diferencia real. Cuando la potencia es baja, aumenta las probabilidades de no ver un efecto si existe. Es lo mismo que el ejemplo que les di de los objetivos del microscopio. Si ustedes lo ven con el 10 por una muestra, lo más probable es que no puedan ver a las células separadas como si las verían, por ejemplo, con el lente del 100 por, del 40 o del 100 por. ¿Ya? Imagínenselo como los lentes de un microscopio. Así es la potencia estadística. Oh, ya. La idea detrás de esta diapositiva es que no tenemos que ver todo en blanco y negro. Por ejemplo, aquí tenemos dos tecnólogos médicos que estaban haciendo un estudio por separado de un equipo. A uno le dio un valor de P de 0,049, éxito. Totalmente éxito. A uno le dio 0,51. 0,051, fracaso, no significativo. La frontera es súper difusa, porque es 0,05. Entonces, la diferencia entre ambos es prácticamente nula. Por eso, no verlo siempre en blanco y negro como verdades absolutas, sino que siempre verlo en contexto de el tamaño del efecto, el intervalo de confianza y la relevancia clínica que va a estar teniendo estas diferencias. Porque lo más probable es que le dio 0,051, pero quizás el tamaño de su muestra no era lo suficientemente grande para tener una buena potencia. ¿Ya? Eso. Ya lo hemos ido conversando a lo largo de la clase, pero significancia estadística nos dice si tenemos evidencia suficiente para descartar el azar y rechazar H0, y la evidencia clínica nos dice si el hallazgo tiene algún impacto o importancia en la salud de las personas. Una tiene relación a nivel estadístico y la relevancia clínica, obviamente, a nivel de la salud del paciente. Tenemos escenarios de discrepancia en que es estadísticamente significativo pero irrelevante. Esta diferencia del 0,1 punto que les dije en el ejemplo de acá. Y también podemos tener no significativo pero relevante, en que, por ejemplo, el que les di recién, anterior, que al colega que tuvo 0,051, quizás la muestra era muy pequeña y le faltó aumentarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder llevar nuestro análisis? Proponemos la hipótesis nula y alternativa. H0 asume que no hay efecto, H1 que sí lo hay, lo contrastamos a través de las matemáticas con el valor de P. En base a eso, asumimos los riesgos que tenemos de falso positivo y falso negativo y vamos viendo la resolución que tiene el estudio para finalmente llegar a la significancia estadística, que no es lo mismo que la relevancia clínica. ¿Cómo debemos escribirlo en un informe? Esto ya es la parte final de la clase. Siempre debemos incluir la estimación puntual, el intervalo de confianza, el valor de P exacto, por ejemplo 0,024, no P menor a 0,05, y el contexto. Entonces, ¿por qué dentro de algunas clases creo que los corregí yo? Me dijeron, se comprobó que el fármaco es mejor. Una vez me dijo, es mejor. La evidencia sugiere que el fármaco es superior, para que vean el lenguaje que tiene, más cauteloso. Como P es mayor que 0,05, se acepta H0. No, no se dice eso. Se dice no hay evidencia suficiente para rechazar H0. El tratamiento funcionó, un P menor a 0,05. El tratamiento redujo la fiebre a 2 grados con un intervalo de confianza de 0,8 a 1,6 con un P menor o igual a 0,011. Eso es más o menos el lenguaje. Puede que haya una parte de desarrollo en la prueba para que lo tengan en consideración.
Por lo menos échenle una mirada con conciencia. No, les voy a dar un descanso. Está arriba. Si alguien quiere participar en el concurso, me puede mandar sus respuestas y feliz las recibo y se las corrijo. Pero vamos a darles un descanso. Todo el camino que recorrimos hoy día, para que sepan lo que hay y las referencias. Ya.